Lunes, aquí estamos un lunes más, bendito Dios, gracias por su misericordia y estamos tratando de cubrir este tema tan grande, porque es muy grande, el de el pecado, hablando del pecado. Y creo que mucha gente no nos gusta hablar sobre eso porque, especialmente en la sociedad que vivimos ahorita, pero la realidad es esa: Dios es santo, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Hablábamos antes de todo esto de salirnos del sistema de este mundo, de que nosotros pertenecemos a un sistema divino, un sistema de reino, un sistema donde dice: Jehová es mi pastor y absolutamente nada me faltará. Hemos sido tan confundidos porque hemos hasta reconocido la necesidad como una enseñanza de Dios. Hasta lo hemos adquirido como parte de nosotros. Y nuestra responsabilidad: no solo podemos vivir en victoria sobre el pecado, sino que debemos vivir en victoria sobre el pecado para poder gozar y salirnos de este sistema del mundo. El sistema del Señor requiere responsabilidad y compromiso, claro que sí. Dios es un Dios de orden. Y sabes, leyendo las Escrituras nos damos cuenta que nosotros tenemos derecho, por ser hijos de Dios, a la sanidad, a la prosperidad, a tantas cosas, que la gente se va a los extremos. Entonces me estás pintando un mundo color de rosas y yo vengo a Cristo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo? Sí, sí, porque cuando te digo no, o sea, no, es que la vida cristiana es muy difícil. La verdad no, es difícil cuando estamos enamorados de la carne. Es difícil cuando estamos literalmente dándonos un dedito a una escritura que vamos a leer, cuando nos gusta lo que estamos viviendo, lo que tenemos, lo que este mundo ofrece y no nos damos cuenta. El Señor nos mandó a dominar este mundo, a conquistar este mundo, a literalmente someterlo bajo su palabra. Mi Dios, te damos gracias, Padre, te bendecimos, te glorificamos. Sé tú con carbón encendido, purifica mis labios, como Isaías lo decía, el profeta Isaías. Yo no quiero hablar, yo quiero que seas tú, solamente tú. Padre, gracias por el privilegio de aprender más de ti, por este país, esta ciudad, este estado donde vivimos, que tenemos la libertad. Gracias por tu palabra, gracias por mi Biblia, mis Biblias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias por Jesús, mi Dios, gracias por esa sangre que nos limpia, nos lava y nos redime. Gracias por tu amor. Gracias, Dios. Trae palabra que edifique. Revelación, Espíritu Santo, fresca y nueva, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vivir esta vida sin reconocer que sin Cristo, para empezar, sin Cristo, sin Dios, no vamos a poder. Sin Cristo no se puede. No se puede. Mucha gente dice: si con Cristo es difícil, imagínense. No, con Cristo no es difícil. ¿Saben? Toda palabra que sale de nuestra boca, toda actitud que tenemos nosotros es semilla, ya sea positiva o negativa. El llamarnos a vivir en santidad y en una consagración es para nuestro beneficio. Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios está sentado en su trono. El caminar en santidad y en una justificación nos beneficia a nosotros. Ya hablamos la semana pasada de qué significa el pecado. Te hace que te desvíes, te hace perder las cosas. Y a Dios no le duele porque, no. Dice: yo todo lo que tengo para ti, todo lo que puedo hacer contigo y lo que quiero hacer contigo, y no te dejas. Sabes que el pecado provoca que nuestra boca no hable la declaración de la palabra del Señor. El pecado afecta nuestros sentimientos, el pecado afecta nuestro hablar, el pecado afecta nuestras creencias, el pecado contamina la fe al punto de matarla. Mata la fe. El trabajo, el ejercicio, el sudar, el tener que ejercer, el que hacer todo es la constitución del pecado. Debido a lo que Adán y Eva hicieron, nosotros tenemos ahora que esforzarnos, porque hubo un rompimiento. Ese primer Adán
rompió. Éramos uno en Dios, no teníamos necesidad de absolutamente nada, teníamos todo, teníamos absolutamente todo. Sin embargo, se rompió todo eso y tuvimos la consecuencia del pecado. Para esto mi Dios manda al segundo Adán, que es Jesucristo. Y Él abre ese puente, nos reconcilia con nuestro Dios, siempre y cuando, nosotros reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos hagamos de la familia de nuestro Dios. Dios quiere hijos. Dios hizo creación y nos llama a ser sus hijos. No es lo mismo la creación de Dios que los hijos de Dios. Es una decisión. Y cuando venimos a Cristo, el entender, dice su palabra. Vamos a leerlo aquí. Vamos a empezar con Gálatas, creo que es. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora vivo en la carne, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero fíjense algo muy interesante que dice aquí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿En la fe de quién? El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Lo que no es de fe es pecado. Lo que no es de fe es pecado. Recuerda esto. Lo que no es de la fe es pecado. Lo que no viene de Dios es pecado. Es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que no viene de nuestro Dios y nosotros tenemos la tendencia a hacerlo. ¿Y por qué lo hacemos? Fíjense, vamos a Santiago. Vamos a Santiago. ¿Dónde está Santiago? Aquí está. Santiago, creo que 1, perdón. Santiago 1 del 12 en adelante. Vamos a leerlo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos somos hijos de Dios. Todos vamos a ir al cielo. Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Biblia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, obvio. Ni Él tienta a nadie. Si Dios no puede ser tentado por el mal, entonces ¿cómo puede Él tentar o manipular a alguien? No puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, su propio deseo, su propio anhelo, sus propias ganas, su propia carne es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, la carne, las ganas, el deseo, después de que ha concebido, que se ha dejado de llevar, que se ha dejado caer en tentación, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Esto es bien fuerte, ¿eh? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por Jesucristo, nacer de nuevo, para que seamos primicias de sus criaturas. El vivir en santidad significa, una vez más, y lo reiteramos una y otra vez porque no es suficiente, tenemos que recordarlo día a día, es alinear mi vida y mis decisiones a la palabra del Señor y recordar que si yo, la enfermedad, la escasez, el estrés, el agotamiento, la frustración, la preocupación, los pleitos, todo lo malo viene del pecado. Proviene. Si tú siembras pecado, una decisión mala, vas a cosechar del pecado.
Si sembramos en lo malo, vamos a cosechar lo malo. Si sembramos de lo bueno, vamos a cosechar lo bueno. Toda palabra que sale de nuestra boca es semilla. Toda actitud que nosotros hacemos es semilla. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy portando? ¿Qué estoy haciendo? En la mañana, y me va a decir, pero es muy difícil. No, no es difícil. Vivir en santidad no es difícil. Sí se puede. Dice que seamos imitadores de Pablo como él fue imitador de Cristo. Ser imitadores de Él, ser imitadores de Cristo, ser como Cristo. Y se los leo para que no digan, no es que está. Aquí va. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Es ser imitadores de Cristo. Cristo no tenía ningún pecado, ninguna mancha, ningún deseo de ser. Ay, pero es que él era el Hijo de Dios. Una palabra, checarme. Sí, él era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Tengo una responsabilidad. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Que eres perfecta? No, pero lo anhelo ser. Pero quien vive dentro de mí es perfecto. Ya no me puedo escudar. Ese es el asunto, que nos escudamos demasiado en, es que no podemos ser perfectos, es que todos fallamos, es que Cristo me ama como soy. No, I'm sorry. Siento aquí un, no. Si nosotros nos seguimos excusando y buscando toda excusa, valga la redundancia, de decir, es que no, es que tengo una responsabilidad, ser imitador de Cristo. Si yo soy cristiana, es ser como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Cristo se fortalecía en su Padre, él oraba la mayoría del tiempo, él ayunaba bastante, él hablaba la palabra, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar, para hablar, para alcanzar. No dice que para orar, no dice que para animar, dice que para hablar. Si nosotros nos quedamos callados, no hay manera de que nosotros podamos vivir en victoria sobre el pecado. No se puede. Si nosotros no caminamos, no somos hacedores de la palabra, no llevamos todo lo... ¿Y qué le llevo a la gente? ¿De qué le hablo? ¿Ha sido Dios bueno contigo? Sí. ¿Ha contestado peticiones? ¿Tienes testimonios? Ay, pero es que son muy poquitos. Ningún testimonio es pequeño. Cuando la gloria de Dios se mueve en tu vida y ha hecho algo en tu vida, es proclamar las buenas nuevas, hablarles de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Pero cuando no compartimos, nos quita la responsabilidad de consagrarnos y de santificarnos. ¿Por qué? Porque no tengo compromiso con nadie, no tengo compromiso ni con Dios. Comprometernos con el Señor es decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo entiendo que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a leer varias más escrituras. Dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los librará de algunos pecados, y van a batallar, pero échenle ganas. Y conoceréis la verdad, que es Jesús. Y parte de tu vida va a estar acomodada, parte de tu vida va a ser libre, pero pues la otra no, va a haber unas cargas. Dice Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, completamente libre. La verdad os hará libre. No te está sugiriendo, no te está dando palmaditas, te está diciendo, cuando conozcas la verdad te va a liberar, te va a hacer libre. Primera de Juan 3, del 4 al 10. Ready? I love you, Lord. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Otra vez? Primera de Juan 3, del 4 al 10, y tú lo tienes en tu Biblia. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo.
El que practica el pecado es del diablo. ¡Ay! Ahí está. I'm sorry. It's right there. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué más claro? Vivimos en un mundo caído. Tenemos un cuerpo corruptible, pero su palabra es perfecta, incorruptible. Quien vive dentro de ti es más grande y más poderoso que esto. El ser cristiano no cuesta. Te cuesta cuando estás enamorado de la carne, cuando te gusta esto. Pero si te enamoras de Cristo, cuando tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador y te sumerges, te enamoras de su esencia, de lo que Él es, no vas a querer pecar. Y ya no tanto por las promesas que Él tiene para ti, por todo lo que puedes caminar en esta vida, que si viene una batalla, tú, así como lo digo una y otra vez, como el jueguito de los Mario Brothers, brincas y quitas y mueves, porque sabes que tu victoria es Cristo, y Cristo ya pagó por todo y te dejó el Espíritu Santo, que es su aliento, su poder, y que tú puedes. ¿Sabes? Si yo estoy parada aquí en mi casa y alguien me habla aquí donde estoy, me dicen, ¿dónde estás? En mi casa. No estoy en mi casa. O sea, no estoy parada en mi casa. Estoy en una parte de mi casa, pero sí me identifico como estar en mi casa. ¿Sí me explico? Cuando nosotros estamos en Dios, en todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios. Todo, me mueva yo para donde me mueva, estoy en mi casa. Si yo me salgo de aquí, ya no estoy en mi casa. Pero yo esté en la cocina, en el baño, en la regadera, en el cuarto de lavado, en el cuarto de Yidalti, donde esté, estoy en mi casa. Me identifico estando en mi casa. Pero si yo me salgo de aquí, si yo cruzo la puerta, ya no estoy en mi casa. Cuando nosotros estamos en Dios, en todo lo que Él es, estamos en Dios, pero si nosotros nos salimos, ya no estamos en Él. Y aquí es claro, es clarísimo. Yo no solo puedo, sino que debo vivir en victoria sobre el pecado. Tengo un compromiso con mi Dios. Pagó un alto precio entregando a su Hijo. Mi Jesús pagó un alto precio y nos dejó su aliento de vida. Él nos lo entregó completamente. Para que tú puedas estar en Cristo, necesitas conocer quién es Cristo. ¿Quién es? ¿Qué es? Cuando tú te enamoras de esa esencia preciosa, tú no vas a querer caminar y it makes you accountable, te hace responsable. Un ejemplo, y se los digo como testimonio de verdad con todo mi corazón. Íbamos rumbo a dejar a Yidalti al campamento. Mi esposo se va primero, me fui primero yo, y él iba detrás de mí, y yo tengo que llegar a comprarle a cierto lugar un café para que almorzara algo. Llego y me dice, y diciéndole que no se te olvide nada, checa, sí, todo, bueno, porque ya no podemos regresar. Y estando ahí dice, mamá, tenemos que regresar a la casa. Pero me lo dice así como, no, oye, podemos. Me dice, tenemos que regresar a la casa porque se me olvidaron 2 cosas. Y yo, no. Yo quería, o sea, esta que dice, pero ¿cómo? Ya va. Y le dije, no, y sí le llamé la atención. Y dije, ¿no te dijimos? Sí. Pero es que me estaban apurando. Y dije yo, no culpemos a nadie, reconozcamos. Dijo, sí, hice mal. ¿Ok? Me regresé a la casa, me subí a la camioneta y yo no le grité, no le di, o sea, no la zajuarandié, no.
pero sí me incomodó y me molestó. Y cuando vamos de regreso hacia la iglesia, el Espíritu Santo me dice, pídele perdón. Y yo, ¿ah? Y me dice, pídele perdón. Y yo me quedé como, pero, what? Y me lleva a un momento en lo que yo le estoy hablando, y perdón, pero un momento en que yo estoy llamándole la atención, y no regañándola, le estoy llamando la atención. Y hubo un momento pequeño donde yo sentí coraje. Y a pesar de que lo reconocí y que el Espíritu Santo me dijo, pídele perdón. Y le dije, mamá, discúlpame, pero en la mañana perdóname por llamarte la atención de cómo lo hice, si lo hice mal. Pero dijo, no, yo entiendo. Y yo me quedé, what? O sea, y no me enojé, no le grité, pero el Señor quiere que vivamos para poder salirnos del sistema del mundo, para poder disfrutar todo lo que el Señor tiene para nosotros, para entender que el cáncer no lo trae el Señor para enseñarte una lección, el divorcio, lo que estés pasando, todo lo malo, lo podrido de este mundo, Dios no lo está usando, Dios no te lo mandó, para castigarte, no te lo mandó para acercarte más a Él, no. Las situaciones Dios las transforma para bien. Dice que a todos los que somos llamados, todos los que somos llamados conforme a su propósito, Él, a esos, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Pero no dice, y Dios manda enfermedad para que los que realmente le aman aguanten y se den cuenta que ellos sí pueden en Cristo. Tomamos decisiones muchas veces, malas decisiones, y por esa mala decisión hay consecuencias. Pero Dios nos saca de ahí y transforma todo para nuestro bien. Vienen ataques del enemigo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos gozamos o maldecimos? ¿Corremos al Señor o corremos por ayuda en otro lado y al último vamos al Señor? Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando somos ignorantes en alguna cosa que no sabemos y cometemos un error, el Señor lo sabe. Pero cuando ya estamos conscientes, Él dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando ya estamos conscientes, cuando el Señor nos ha sacado de una y el Señor nos ha liberado, nos ha librado, nos ha perdonado, nos ha enjuagado y lo volvemos a hacer, ¿cómo puedo yo vivir en victoria sobre el pecado? Enamorada de Dios. Completamente saturado de Él. Y fíjate, dice, en victoria sobre el pecado. Yo no te dije una vida sin pecado, que sería lo fabuloso. Pero cuando caigamos en una tentación, saber y reconocer que inmediatamente podemos decir, mi Dios, perdóname, 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 límpiame, renuévame, y aquí estoy, no lo vuelvo a hacer. Enséñame, entréname, y Dios lo hace. Dios lo hace. Pero cambia nuestra mentalidad, porque nosotros ya nos empezamos a identificar en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Para poder tener yo victoria sobre el pecado, ¿quién soy en Cristo? Busca quién eres tú en Cristo. ¿Qué es lo que dice Él de ti? Enamórate de Él, porque es más allá de ti, es de tus generaciones. Todo lo que tú obtengas, toda victoria que tú obtengas, bendice tus generaciones. Nosotros podemos estar sas sobre nuestros hijos y no va a pasar nada. Dice, por la sangre del cordero y por dice, by the blood of the lamb and the word of their testimony. Perdónenme, pero no me lo sé en español, pero dice, por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. Nuestros testimonios lo que va a producir en la vida de nuestros esposos, en la vida de nuestros hijos,
Viceversa, si eres hombre, en la vida de tu esposa, lo que va a producir es lo que va a producir en tu familia, en tu mamá, en tu abuelita, en tus tíos, en tus primos, es tu testimonio. Es tu testimonio. Muchas veces hablamos mucho de Dios, pero es palabra vacía. Enamórate de Dios. Sabes, yo antes le tenía mucho temor al libro de Apocalipsis. Y yo decía, es que yo quiero ver esto, es que yo quiero ver aquello, es que yo quiero... Y era mi concupiscencia, era mi carne la que anhelaba las cosas de aquí, terrenales. Y aunque yo deseo ver mis nietos crecer y quiero ver más nietos y quiero ver tantas cosas, yo anhelo ver a Cristo. Y yo sé que un día, y no ahora, pero yo antes al rato le tenía un pavor. Y ahora estoy expectante. Y cuando le fallo me duele. En la mañana, cuando me hizo pídele perdón, yo me quedé, wow. Y una paz y una tranquilidad, pero le fallé y ni siquiera me di cuenta. ¿Que fallamos? Sí. Pero mi intención no es fallarle. Yo no me identifico como pecadora, porque entonces estoy confesando que voy a fallar continuamente, willingly, con voluntad. Sino yo reconozco que Cristo me ha dado la autoridad, me ha dado el poder, me ha dado de su espíritu para yo vivir en victoria sobre el pecado, para yo poder ser testimonio vivo, la sal de esta tierra, la luz en medio de las tinieblas. Él me ha llamado a hacer algo porque Él lo hizo no solo para salvarme a mí, a mi familia, a mis vecinos, a mi ciudad. Tenemos una responsabilidad. Dios nos ha plantado donde nos ha plantado porque somos el cambio de ese lugar. Pero ¿cómo si no vivimos en victoria sobre el pecado? No solo puedes, sino que debes. No solo puedes, sino que debes. Recuerda que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo no puedo cerrar este video este lunes sin decirte, ¿quieres salirte del sistema del mundo y gozar todo lo que el Señor tiene? Se requiere vivir en santidad y en consagración. Y sí se puede. Y no solo puedes, sino que debes. Mayor el que está en mí y el que está en el mundo. Porque dice Efesios 3:20, dice que gloria sea a Dios, porque es su espíritu activado en nosotros, el que nos hace hacer cosas más allá de lo que siquiera podemos imaginar. Que el Señor ponga una alarma en nuestra boca y en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes y nos haga responsables y nos diga, hey, porque es hermoso que reflejemos a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte que te estás perdiendo de algo maravilloso. Mucha gente dice, cuando vine a Cristo empezaron los problemas, porque obvio al diablo no le gusta que abandonemos sus maneras y que reconozcamos que hay algo mucho mejor. Pero muchas veces le damos mucha credibilidad de, ya sé, me está torturando, no sé qué. No, confúndelo, ríete, gózate, que se rasque la cabeza y diga, pues no le estoy mandando todos estos dardos, y no deja de reírse, de alabar y de cantar. Confúndelo. No confundas a tu espíritu, confúndelo, Yo te presento a un Cristo que tiene la solución para todo. Que te da sanidad, que te da libertad, que te da paz. Y hoy es tu día. Porque hay un infierno y hay un cielo. Sí lo hay. Y el cielo solamente por medio de Jesucristo, no hay de otra. Repite después de mí, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que solo por medio de ti puedo ser reconciliado con mi Padre. He fallado, he pecado contra ti,
Límpiame, lávame y renuévame. Quítame todos los pecados, aún los que no recuerdo y de los que me avergüenzo. Límpiame. Gracias por sellarme con el Espíritu Santo y gracias porque hoy puedo decir con toda mi boca, soy tu hijo, soy tu hija. Gracias, Dios. Gracias. Muéstrame. Sé tú mi enseñanza. Espíritu Santo, sé tú mi maestro. Que al abrir yo la Biblia yo pueda entender, dame revelación día a día. Quiero enamorarme más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Y recuerda, no solo puedes, sino que debes.